Hay palabras que el tiempo quiso enterrar, pero el cielo nunca las olvidó. Entre las páginas antiguas de la Escritura hay un salmo que muchos dejaron de rezar. Un salmo que no aparece en las canciones modernas ni en los labios distraídos, pero que sigue vivo como un río subterráneo. Ese salmo fue olvidado por costumbre, por prisa, por descuido espiritual. Sin embargo, conserva un poder que atraviesa siglos y apellidos, sanar generaciones. Un salmo así no se recita como fórmula, se bebe como agua. No se pronuncia de memoria, se pronuncia con el alma, porque fue escrito en noches de lágrimas y amaneceres de fe, forjado en la fragua del dolor y la misericordia. Cuando este salmo toca una casa, algo invisible se ordena. La culpa se afloja, la amargura pierde raíz, los rencores hereditarios comienzan a secarse como ramas sin savia. Este salmo trabaja donde la psicología no alcanza, donde la discusión no convence, donde las palabras cansadas ya no funcionan. Es un canto que baja a lo hondo de la historia familiar y enciende allí una lámpara. Muchos llevan sobre los hombros cargas que no empezaron con ellos, miedos que nacieron en la guerra de los abuelos, silencios que se aprendieron en la vergüenza de los padres, patrones de violencia y abandono que se repiten como si fueran destino. El alma se acostumbra a esos ecos y los llama carácter, pero no son carácter, son cadenas antiguas, y este salmo viene a romperlas, porque la palabra de Dios no solo consuela, también desata, no solo alivia, también reescribe. Cuando se reza con fe, este salmo entra en las grietas de la historia y vierte allí aceite y vino. Para comprender su fuerza, hay que recordar cómo sanan las raíces. Una planta enferma no se recupera pintando sus hojas, se cura en la tierra, en lo que no se ve. Así actúa este salmo. Desciende a lo secreto, al subsuelo del corazón, a ese lugar donde guardamos lo que no sabemos nombrar. Allí invoca el nombre de Dios y llama a la luz. Lo que estaba escondido se revela sin violencia. Lo que dolía en silencio empieza a respirar. Lo que parecía condena se transforma en camino. No es un salmo de triunfo fácil. No promete atajos, promete compañía. Es un puente entre la verdad y la misericordia. Mientras lo rezas, el pasado no desaparece, pero pierde poder. Mientras lo rezas, el presente deja de estar a la defensiva y el futuro deja de ser amenaza. El corazón aprende a mirar atrás sin rabia y hacia adelante sin pánico. Esa es la primera señal de sanación generacional. La paz vuelve a la memoria. Este salmo fue olvidado porque exige algo que pocas voces se atreven a pedir: honestidad. No puedes rezarlo con máscaras. Te invita a llamar por su nombre a tus dolores y a los de tu casa, a presentar ante Dios lo que te avergüenza, a confesar los pactos secretos que hiciste con el miedo. Y cuando lo haces, el cielo responde con ternura, no con acusación, sino con medicina, no con castigo, sino con alineamiento. Dios toma lo torcido y lo endereza con paciencia de padre y paciencia de madre. El poder de este salmo no está en la melodía, está en la obediencia. Cada verso abre una ventana para que entre el Espíritu. Cada súplica derrite un nudo que llevaba años apretado. Al rezarlo, bendices tu apellido, santificas el recuerdo de tus ancestros, sueltas lo que no te pertenece y abrazas lo que sí. Bendecir el árbol familiar no es negar sus sombras, es permitir que la luz las atraviese. Este salmo hace precisamente eso, le da permiso a la luz para quedarse. Algunos descubrirán que su enojo crónico era herencia emocional. Otros entenderán que su miedo a amar venía de historias repetidas. Otros reconocerán que su dureza no era fortaleza, sino un modo de sobrevivir a viejas pérdidas. El salmo toca esas fibras y las ablanda, no para que te rompas,
sino para que por fin puedas sentir sin quedar atrapado. Cuando el corazón se vuelve tierno, la gracia encuentra espacio para trabajar. Y donde la gracia trabaja, los ciclos cambian. Hay casas donde el dinero entra y se va como si tuviera prisa. Familias donde los vínculos se encienden y apagan con la misma velocidad con que se apagan las velas al viento. Historias marcadas por ausencias que se repiten con distintos nombres. Este salmo se reza sobre las puertas y sobre las cunas, sobre las mesas y sobre las camas. No es superstición, es consagración. Se declara que el hogar pertenece a la paz de Dios, que los pasos de los que llegan y se van quedan bajo una bendición que no caduca. Se ora por los vivos y por los muertos, por los que hiere la memoria y por los que todavía no han nacido. La bendición se vuelve río que atraviesa generaciones. También restituye la palabra perdida. En muchas familias, el dolor se guardó en silencio hasta volverse piedra. Este salmo rompe la piedra y saca agua. Devuelve la conversación, devuelve el perdón, devuelve el abrazo. Donde se rezó con fe, empiezan a aparecer llamadas que no ocurrían, reconciliaciones que parecían imposibles, decisiones valientes que cortan con la repetición. No es magia, es gracia cooperando con tu sí. El Salmo olvidado pide 3 movimientos del alma: recordar con verdad, entregar con confianza y bendecir con perseverancia. Recordar sin justificar ni agrandar. Entregar lo recordado sin dramatizarlo, poniéndolo en manos del único que puede llevarlo sin quebrarse. Y bendecir aun cuando no veas cambios inmediatos, porque la bendición trabaja como la levadura, despacio y por dentro. Así el dolor heredado deja de mandar y empieza a ser maestro, y los que vendrán después de ti heredarán menos miedo y más libertad. Quien lo reza con constancia nota señales discretas, sueños que limpian la memoria, gestos de ternura que antes no salían, palabras más prudentes en momentos de tensión. Empiezas a hablar menos desde la herida y más desde la esperanza. Empiezas a elegir mejor, a tardar antes de reaccionar, a pedir perdón más rápido. La sanación generacional no es un espectáculo, es un estilo nuevo de amar. Y ese estilo, este salmo, lo siembra verso a verso. No necesitas un templo lleno para despertarlo. Basta una habitación y un corazón dispuesto. No hace falta un coro, basta tu respiración. Toma el salmo, léelo despacio, deja que cada línea te nombre. Detente cuando duela y respira cuando alivie. Pon los nombres de tu familia en medio de los versos. Coloca allí los episodios que nadie cuenta, las escenas que solo tú recuerdas. Hazlo con respeto, sin juicio, con deseo de bendecir. Y al final, quédate en silencio para que Dios complete lo que tus palabras no pueden. Este salmo fue olvidado por los labios, pero no por Dios. Hoy vuelve a ti como un visitante antiguo que conoce tu casa mejor que tú mismo. Viene a tocar puertas interiores, a encender lámparas apagadas, a decir que tu historia no termina en el dolor con el que empezó. Lo que heredaste no es tu destino, es tu punto de partida. El poder para sanar generaciones no está en tu fuerza, está en la palabra que te habita cuando la dejas entrar. Si alguna vez pensaste que eras la última rama de un árbol cansado, este salmo te recuerda que también eres raíz nueva, que de ti puede comenzar otra historia, que hay niños por nacer que agradecerán tu fe, ancianos que dormirán en paz porque alguien al fin rezó por lo que nadie nombraba, y que el Dios de tus padres sigue siendo el Dios de tus hijos, no para repetir dolores, sino para multiplicar misericordias. Cuando decides rezar este salmo cada día, no solo invocas palabras antiguas, despiertas una corriente de bendición que viaja por tu linaje como un río invisible. El primer día, quizás
solo sientas cansancio o incredulidad. Pero mientras más lo haces, el ambiente empieza a cambiar. Las discusiones se vuelven menos frecuentes, los pensamientos oscuros se diluyen, los sueños se llenan de luz. No es casualidad. La palabra tiene poder cuando se pronuncia con fe. Cada verso abre una grieta en los muros del rencor heredado. Cada súplica deja entrar la misericordia que esperaba su momento. Empieza al amanecer cuando el mundo aún calla. Coloca tus manos sobre el corazón, di en voz baja el nombre de tus padres, de tus abuelos, de los que ya no están. Luego di el nombre de tus hijos, de tus hermanos, de los que siguen caminando contigo. Y entre cada nombre repite el salmo. No importa si lo sabes de memoria o si lo lees con voz temblorosa. Lo que importa es que tus palabras viajan más allá del tiempo. Suben al cielo, pero también bajan a la tierra donde descansan las raíces de tu historia. Hazlo también al caer la tarde, cuando la casa se aquieta y los pensamientos se apagan. Abre las ventanas, deja que entre la brisa y enciende una vela. Esa llama representa la presencia del Espíritu Santo que desciende cuando el alma invoca con sinceridad. Reza el salmo como quien canta a la esperanza. Permite que su ritmo te envuelva, que tu respiración se acompase con sus palabras. No te apresures. En el silencio entre un verso y otro, Dios trabaja. Ahí, donde tú no ves, Él reconcilia corazones, repara memorias, levanta bendiciones que parecían enterradas. Este salmo es medicina de generaciones, pero también espejo. Te mostrará lo que todavía duele, lo que aún resiste ser sanado. Cuando sientas que algo te incomoda, no lo esquives, preséntalo. Cada emoción es un recuerdo pidiendo redención. Cada lágrima es una llave abriendo un candado antiguo. Déjalas caer, porque ninguna se pierde. El cielo las recoge como perlas, y mientras lloras, Dios limpia no solo tu alma, sino también la de los que vinieron antes y los que vendrán después. Hay hogares donde se rezará este salmo y se sentirá como si una brisa nueva pasara por los pasillos. Las plantas se verán más vivas, el aire más ligero, los sueños más claros. Eso es el Espíritu renovando la atmósfera. No busques señales grandiosas, reconoce las pequeñas. Una sonrisa donde antes había silencio, una conversación que parecía imposible, un perdón que se da sin drama. Así sana Dios, sin espectáculo, pero con profundidad. Cada vez que termines la oración, bendice tu casa. Haz la señal de la cruz sobre la puerta y di en voz baja, que la paz de Dios permanezca aquí. Repite la frase con fe, aunque estés solo. Esa palabra no se pierde, se adhiere a las paredes, se filtra en el aire, impregna el alma de los que viven contigo. El enemigo no soporta una casa donde se reza con fe, porque la fe levanta murallas invisibles más fuertes que el acero. También puedes rezar este salmo sobre los objetos cotidianos, el pan, el agua, la ropa de los niños, las fotos de tus seres queridos. Todo lo que se pone bajo la bendición de Dios se vuelve instrumento de su paz. No es rito vacío, es recordatorio de que todo lo tuyo le pertenece a Él. Así cada cosa en tu casa, por sencilla que sea, se transforma en canal de sanación. Y cuando sientas cansancio o no encuentres fuerzas, no dejes de rezar. El poder del salmo crece en la constancia. Un solo día puede abrir un camino, pero solo la perseverancia lo mantiene abierto. La herida de generaciones no se cura en un instante. Se sana con fidelidad, con ternura, con amor que insiste. Cada repetición es una semilla que el Espíritu riega. Y un día, cuando menos lo esperes, verás el fruto. Una familia reconciliada, un corazón libre, una historia transformada. Porque este salmo, el que todos olvidaron, no fue escrito solo para consolar, fue escrito para liberar,
para recordarte que en el nombre de Dios no hay cadena que no pueda romperse, ni herida que no pueda cerrarse, ni historia que no pueda renacer. Sí, porque cuando una generación decide rezar, las anteriores y las futuras despiertan. El poder de este salmo no se detiene en quien lo pronuncia. Viaja a través de la sangre, de los nombres, de los recuerdos. Toca a los que ya partieron. Alcanza a los que aún no han nacido. Así obra Dios, en dimensiones que el tiempo humano no comprende. Cuando abres tu boca para bendecir, la gracia entra en movimiento, y lo que parecía imposible, reconciliar, perdonar, empezar de nuevo, se vuelve realidad poco a poco, como la aurora que vence a la noche sin hacer ruido. Hay familias enteras que han vivido bajo sombras que nadie nombró. Dolores escondidos, pactos con el miedo, culpas heredadas. El salmo olvidado entra en esos lugares con la suavidad de la luz al amanecer. No acusa, no condena, revela. Muestra lo que necesita ser redimido y lo envuelve en misericordia. Donde antes hubo vergüenza, hay comprensión. Donde hubo odio, nace compasión. Y donde todo parecía muerto, comienza a brotar algo nuevo. El alma que reza este salmo se convierte en canal entre el cielo y su linaje. Sus palabras abren caminos para que la gracia fluya hacia atrás y hacia adelante. Mientras lo pronuncia, siente como algo invisible se acomoda dentro, una paz antigua, como si generaciones enteras respiraran aliviadas. Porque la bendición también se hereda, y el perdón pronunciado hoy puede sanar heridas de hace 100 años. Cada casa que lo adopta empieza a brillar distinto. No es una luz visible, sino una claridad interior. Las conversaciones se vuelven más sinceras, los silencios menos pesados. Las oraciones ya no suenan repetitivas, sino vivas. Incluso los niños, sin entender por qué, duermen más tranquilos. Y los ancianos, que parecían cansados, recuperan la sonrisa. El Espíritu Santo se mueve cuando una familia entera decide rezar con fe. Este salmo también enseña humildad, porque no sana solo a los tuyos, sana contigo. Te muestra que no estás por encima de nadie en tu árbol familiar, sino al servicio de la luz que lo atraviesa. Te recuerda que todos somos ramas de un mismo tronco y que solo florece el árbol cuando las raíces se limpian con amor. Así, el alma que reza deja de culpar y empieza a bendecir. Comprende que el juicio ata, pero la misericordia libera. Cuando pasen los días y repitas el salmo una y otra vez, notarás que tus palabras se vuelven más ligeras. Ya no rezas para pedir, sino para agradecer. Ya no hablas con ansiedad, sino con ternura. Sabrás que algo ha cambiado cuando, al recordar el pasado, no sientas rabia, sino compasión. Esa es la señal de que la herida ha sido tocada por la gracia. El fuego del Espíritu no destruye, purifica. Y cada verso del Salmo es una chispa que limpia la historia de tu sangre. Cuando llegue el momento, enseña este Salmo a tus hijos. No como un ritual mecánico, sino como una herencia viva. Diles que cada palabra es llave, que cada línea abre puertas al cielo. Reúnanse alrededor de la mesa, tomen las manos y pronúncienlo juntos. Deja que los más pequeños lo aprendan de memoria, pero también que lo entiendan con el corazón. Así, el poder que una vez se olvidó volverá a fluir de generación en generación. El Espíritu de Dios no envejece, se renueva en cada voz que lo invoca. Y si alguna noche sientes que tu oración no tiene fuerza, no te detengas. Repite el salmo en silencio, aunque tu voz tiemble. Dios escucha incluso lo que no dices. Las palabras pronunciadas con fe se vuelven raíces de bendición, y los silencios ofrecidos con amor se transforman en ecos que viajan hasta el cielo.
A veces, la oración más poderosa es la que se reza llorando, porque las lágrimas hablan el idioma que los ángeles entienden mejor que nadie. Así, poco a poco, lo que era historia de dolor se convierte en linaje de luz. El apellido que antes pesaba, ahora protege. Las casas que guardaban miedo, ahora guardan paz. Y el salmo olvidado vuelve a ser canto. No un canto de lamento, sino de resurrección. Entonces continúa el alma, fiel en su oración, pronunciando el salmo cada día como quien enciende una lámpara en la oscuridad. No busca resultados, no mide milagros, solo confía. Y sin darse cuenta, la gracia comienza a recorrer su casa como un río silencioso que todo lo toca, todo limpia, todo transforma. Los rostros se suavizan, los gestos se llenan de ternura. Las conversaciones se vuelven más lentas, más profundas. Ya no se trata de palabras bonitas, sino de presencia. La presencia viva de Dios moviéndose entre las paredes, en los ojos, en los corazones. Este salmo tiene el poder de volver a enseñar lo esencial, que la fe no es emoción, sino raíz, que el perdón no es debilidad, sino fuerza, que el amor no es sentimiento, sino decisión. Y cuando una familia empieza a vivir así, el cielo sonríe. Los ángeles que custodian la memoria se alegran, porque el ciclo de dolor se rompe y nace un nuevo linaje bajo la bendición del Altísimo. A veces, mientras lo rezas, sentirás que el ambiente cambia. El aire se vuelve más liviano, las sombras parecen retirarse. No es imaginación, es la presencia divina actuando. Donde se pronuncia la palabra con fe, el mal se disuelve sin ruido. Porque el nombre de Dios, repetido con amor, reordena el caos, sana lo invisible y devuelve a cada alma su lugar. Y verás que los días se vuelven distintos. Las pequeñas cosas que antes te pasaban inadvertidas se llenan de significado. Una sonrisa, una mirada, una flor en el camino se convierten en señales del cielo. El alma aprende a leer los gestos de Dios en lo cotidiano y comprende que la bendición no siempre llega como un milagro repentino, sino como una paz constante que nunca se apaga. Este salmo, el olvidado, fue escrito para tiempos como estos, cuando el ruido ahoga la fe y las heridas parecen interminables. Dios lo guardó en silencio, esperando corazones dispuestos a escucharlo, y ahora vuelve, como semilla rescatada de la tierra, para recordarte que lo que se sembró en oración no muere, solo espera su estación para florecer. Rezar este salmo es volver a hablar el idioma del alma, es permitir que la palabra hable donde el dolor cayó, es reconciliar lo que el tiempo dividió. Por eso su poder no se mide en días, sino en generaciones que vuelven a amarse. El Espíritu de Dios se mueve en cada verso, uniendo lo que estaba roto, levantando lo que cayó, sanando lo que parecía perdido. Y cada vez que lo pronuncias, el cielo te escucha y la tierra responde. El pasado se aquieta, el presente se llena de propósito y el futuro se abre como un campo nuevo. Porque quien ora con este salmo no solo pide por sí, pide por todos los que llevan su sangre, por los que vinieron antes y los que vendrán después. Y esa oración no muere, permanece flotando sobre la historia como una luz que nunca se apaga. Así el alma sigue día tras día, repitiendo sus versos, a veces con lágrimas, a veces con alegría, a veces en silencio, pero siempre con la certeza de que algo sagrado ocurre, aunque los ojos no lo vean todavía, porque Dios escucha en profundidad y cuando una palabra nace del amor, Él la convierte en herencia de bendición. Y en ese fluir, la oración se vuelve canto, el canto se vuelve paz, y la paz se vuelve vida nueva. El salmo que el mundo olvidó se transforma en el suspiro del alma reconciliada con su Creador. Y mientras los días pasan,
el alma se da cuenta de que el salmo ha comenzado a vivir dentro de ella. Ya no necesita abrir el libro para recitarlo. Los versos laten en su pecho, brotan sin esfuerzo, se mezclan con su respiración. Es como si cada palabra hubiera echado raíces en su espíritu, como si el sonido mismo del salmo se hubiera convertido en parte de su corazón. Al despertar, siente que las palabras se mueven en su interior como un río. Al dormir, sueña con imágenes de luz, con rostros antiguos que sonríen, con abrazos que parecían imposibles. Porque el salmo no solo se reza, el salmo te transforma. En el silencio de la madrugada, cuando todo el mundo duerme, el alma escucha ecos que vienen de lejos. Son voces de generaciones pasadas que agradecen, no con palabras, sino con vibraciones de paz. Es como si los espíritus de los antepasados se inclinaran ante la oración, como si las heridas antiguas recibieran por fin un bálsamo que esperaban desde hace siglos. Y en ese instante, el alma comprende que su fe no trabaja solo para ella, sino para todos los que comparten su historia. El salmo se convierte en un puente entre mundos, en un hilo dorado que une el cielo con la tierra, la memoria con el presente, el dolor con la redención. Rezar este salmo también despierta memoria espiritual. De pronto recuerdas detalles olvidados, una promesa no cumplida, una despedida sin perdón, una palabra que nunca se dijo. No es castigo, es curación. Dios saca a la luz lo que necesita ser sanado, no para avergonzarte, sino para liberarte. Y mientras repites los versos, sientes cómo el peso se disuelve, cómo algo se endereza dentro de ti. Tu voz tiembla, pero tu alma se fortalece. Esa es la señal de que el Espíritu Santo está obrando. El poder de este salmo no está en el volumen con que lo pronuncies, sino en la sinceridad con que lo vivas. Dios no necesita ruido, necesita verdad. Y cada palabra pronunciada desde la verdad se convierte en llama viva que arde en el altar invisible del corazón. Esa llama no solo ilumina tu camino, sino también los caminos de quienes amas. Hay personas que, sin saber por qué, comienzan a sentir paz después de que tú has orado. No lo comprenden, pero tú sí. La oración tiene alcance eterno, y la bendición no conoce distancia. Cuando lo rezas por tus hijos, la gracia los acompaña aunque estén lejos. Cuando lo rezas por tus padres, los cubre aunque ya no estén aquí. Cuando lo rezas por ti mismo, abres senderos que nunca imaginaste. El salmo actúa en dimensiones donde el tiempo no manda, donde solo el amor tiene poder, y ese amor, pronunciado con fe, atraviesa generaciones como un rayo de luz que no envejece. Hay quienes sienten un suave calor en el pecho mientras lo rezan. Otros perciben un perfume leve o una claridad nueva en su casa. Algunos escuchan en sueños voces dulces, mensajes de consuelo. Todo eso son señales de que el espíritu se mueve. Pero incluso si no sientes nada, confía. El poder del salmo no depende de tus emociones, sino de la fidelidad de Dios. Él actúa en silencio, pero su silencio construye milagros. Con el paso de los días, comienzas a notar cómo el rencor se va debilitando. Lo que antes te irritaba ya no te toca del mismo modo. Empiezas a perdonar más rápido, a hablar con más ternura, a comprender sin tanto juicio. Esa es la victoria más grande que este salmo trae. No cambia solo lo externo, transforma lo invisible. Lo que antes era una herida abierta se vuelve cicatriz luminosa, testimonio de una batalla ganada con oración, y poco a poco tu casa entera se vuelve un santuario, no un lugar de solemnidad forzada, sino un espacio donde se respira amor. Los objetos cotidianos, una taza, una silla, una ventana, se llenan de significado. El aire se siente distinto, los sonidos parecen más suaves.
El alma se da cuenta de que Dios no está en un lugar lejano, está en medio de lo sencillo, en la vida que antes pasaba inadvertida, en los pequeños milagros que ocurren cuando alguien decide creer. Rezar este salmo es recordar que la fe es herencia viva. Tus palabras hoy son semillas que germinarán en los corazones del mañana. Y cada generación que aprenda a rezar, cada niño que escuche tu voz y la repita, será testigo de cómo el amor divino sigue fluyendo a través del tiempo. El salmo olvidado ya no está dormido, ahora canta, y su canto se extiende por las almas, tocando una por una, hasta que el linaje entero vuelva a ser árbol de vida bajo la luz de Dios. Entonces el alma, que ya ha aprendido a esperar, comienza a percibir algo nuevo, una presencia suave que la envuelve, un silencio distinto, lleno de ternura. Es como si el mismo Dios se acercara a contemplar la obra que Él mismo ha empezado en secreto. No hay truenos ni relámpagos, solo una certeza interior que crece como el amanecer. Sabe que ya no está sola, que su oración no se pierde en el aire, que cada palabra pronunciada ha sido recogida en el corazón divino. Y en esa certeza todo cambia. Los días se llenan de una luz que no viene del sol, sino del alma misma. El pasado deja de doler. Los recuerdos, antes pesados, ahora traen gratitud. Comprende que cada lágrima fue parte del proceso, que cada silencio tuvo sentido y que lo que parecía olvido era en realidad preparación. Dios no se había ido, estaba esperando que el alma aprendiera a escuchar. Y cuando la fe madura, cuando ya no se pide con impaciencia, sino con amor, la gracia desciende sin esfuerzo, como lluvia que no necesita ser invocada. El salmo, que empezó como súplica, ahora es canto de agradecimiento. Ya no se reza desde la herida, sino desde la plenitud. Las palabras que antes eran ruego, ahora son alabanza. El alma comprende que sanar generaciones no era un milagro aislado, sino el cumplimiento de una promesa eterna, que donde una sola persona se atreve a creer, toda su sangre puede ser redimida. Entonces mira hacia atrás y entiende. Cada antepasado que sufrió, cada lágrima derramada en silencio, fue semilla que ella ahora riega con oración. Y cada verso del salmo que repite es una flor que brota en la memoria del tiempo. El dolor de los antiguos se transforma en fuerza, la culpa en sabiduría y el silencio en bendición. Todo se reconcilia bajo la mirada del Eterno. Y en ese momento de revelación, el alma ya no pide nada, solo ofrece su vida, sus palabras, sus días, su amor. Sabe que el propósito de rezar no era cambiar el mundo exterior, sino cambiar el interior, para que desde ahí, desde ese centro limpio y encendido, el mundo comience a transformarse solo. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones dispuestos, y ese corazón, después de tanto rezar, por fin ha aprendido a ser morada de su paz. El salmo sigue fluyendo, eterno, como un río de misericordia, viaja más allá del tiempo, alcanzando generaciones futuras, tocando vidas que aún no han nacido, protegiendo caminos que todavía no existen. La oración del alma se convierte en legado, una corriente de luz que ningún olvido puede apagar. Y entonces comprende el secreto que el cielo siempre supo, que los milagros más grandes no se ven, se heredan, se transmiten de corazón en corazón, de oración en oración, de vida en vida. El salmo olvidado ha cumplido su misión, despertar la memoria del amor que sana todo, del amor que no muere, del amor que, pronunciado con fe, se convierte en eternidad. Y el alma sigue, perseverante, como una llama que no se apaga. Reza en la madrugada, reza al mediodía, reza al caer la noche. Ya no lo hace por obligación, sino por amor. Sabe que el salmo no es una fórmula, sino un diálogo entre su corazón y el Creador.
Cada palabra pronunciada es una chispa que se eleva al cielo, y cada silencio entre palabra y palabra es una respuesta divina que desciende. Hay una danza invisible entre Dios y el alma, un intercambio de ternura que no necesita sonido, solo fe. A medida que los días pasan, la vida entera se convierte en oración. Caminar, respirar, trabajar, mirar el cielo, todo adquiere un sentido nuevo. La presencia de Dios se hace tangible como una brisa que acompaña cada paso. Ya no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. El alma descubre que la cocina, el campo, la calle, la casa, son también templos donde Dios habita. El mundo entero se vuelve altar y el salmo, su constante ofrenda. Los demás comienzan a notarlo. Sin entender por qué, sienten paz al estar cerca. Los niños se acercan sin miedo, los ancianos encuentran descanso en su compañía. Incluso los que no creen se sienten conmovidos, porque la luz que brota de un alma en comunión no se puede ocultar, no necesita predicar. Su sola presencia anuncia a Dios. Y así, sin discursos, el salmo empieza a extender su poder más allá de las paredes, alcanzando corazones lejanos, encendiendo llamas donde solo había cenizas. Cada día es distinto y sin embargo igual de santo. A veces el alma se levanta fuerte, llena de gozo. Otras siente el peso del cansancio o el silencio que parece vacío. Pero incluso en la aridez sigue rezando, porque ha aprendido que la fe no depende del sentimiento, sino de la fidelidad. Y mientras persevera, la gracia crece silenciosa, como una semilla que germina bajo la tierra sin ser vista. En una de esas noches en que el alma reza en soledad, algo sucede. No una visión, no una voz, sino una comprensión profunda, que el amor de Dios no necesita prueba, que la bendición ya está dada, que no hay nada que temer, porque todo está sostenido en sus manos. El alma siente un calor suave expandirse desde el pecho, una paz que no viene del mundo, una alegría que no necesita motivo. Y entonces comprende que el salmo no solo sanó su linaje, sino que la sanó a ella misma. Las culpas desaparecen como humo, las heridas se transforman en sabiduría, el corazón se vuelve amplio, capaz de abrazar incluso a quienes alguna vez causaron dolor. Ya no hay enemigos, solo almas heridas buscando el mismo amor. El salmo ha cumplido su propósito, abrir los ojos del alma para ver cómo ve Dios, no con juicio, sino con compasión. Y mientras el alma continúa su camino, el salmo se extiende. Cada persona que lo aprende, lo repite, lo siente, añade su propia voz al coro invisible de generaciones que rezan juntas. Es un canto que atraviesa los siglos, un hilo dorado que une el principio con el fin. En aldeas, en ciudades, en montañas, hay corazones que lo pronuncian en secreto, sin saber que al hacerlo están respondiendo a un llamado divino. El salmo olvidado ya no pertenece a nadie, pertenece a todos. En los hogares donde se reza, las sombras retroceden, las enfermedades se calman, los resentimientos se disuelven y las noches se llenan de sueños donde los ángeles visitan en silencio. No hay espectáculo, no hay ruido, solo la certeza de que la misericordia ha entrado. Y cuando un niño pronuncia por primera vez las palabras del Salmo, la historia se renueva, porque una nueva generación aprende el lenguaje del cielo. El alma comprende entonces que todo tiene propósito, que el olvido del Salmo fue parte del plan, para que, al ser redescubierto, despertara con más fuerza, trayendo una fe nueva, limpia, ardiente. Dios no deja morir lo que le pertenece, solo lo esconde por un tiempo, para que el hombre vuelva a buscarlo con humildad. Y así, lo que fue perdido vuelve a brillar, como un tesoro hallado en medio del polvo, como una verdad que el tiempo no pudo borrar. Ahora el alma vive en gratitud. No necesita ver milagros porque vive dentro de uno.
Cada respiración es un acto de alabanza, cada amanecer un recordatorio de la promesa cumplida. Y en cada palabra del Salmo siente la voz de Dios susurrando lo mismo que al principio. Yo estoy contigo, y en ti sanaré lo que fue roto. Y así, sin buscar reconocimiento, sin esperar recompensa, el alma sigue caminando entre los suyos, siendo testimonio vivo del poder que una sola oración puede tener. Porque cuando un corazón decide creer, Dios mueve el cielo entero para honrar esa fe. Y el salmo olvidado, el mismo que dormía en el silencio de los siglos, ahora canta, se levanta, se hace eterno, resonando en cada rincón del alma humana como un eco de amor que no termina jamás. Y entonces comenzó algo que nadie esperaba. Lo que había empezado como una oración en la soledad de un alma se extendió como un fuego manso, como una llama que pasa de corazón en corazón sin apagarse. En un pueblo pequeño, una mujer empezó a rezar el salmo cada mañana frente a una imagen antigua del crucificado. Sus vecinos, al escucharla, se unieron. Y en pocas semanas, las calles se llenaron de voces repitiendo las mismas palabras, los mismos versos que siglos atrás habían sido olvidados. No sabían exactamente por qué lo hacían, pero sentían paz, una calma que no venía del mundo. Era el espíritu moviéndose, despertando lo dormido, levantando lo que estaba caído. En las montañas, los campesinos comenzaron a rezarlo antes de trabajar la tierra. El sonido del viento se mezclaba con sus voces, y el eco del salmo resonaba entre los valles. Algunos decían que las lluvias volvieron después de años de sequía. Otros contaban que las cosechas crecían más fuertes, pero todos coincidían en algo. El aire era distinto, la esperanza había vuelto. En las ciudades, entre el ruido de los autos y el cansancio del día a día, hubo quienes encontraron en el salmo un refugio. Lo recitaban en el transporte, en el trabajo, en los hospitales, como un recordatorio de que aún en medio del caos, Dios seguía hablando. Y mientras más personas lo rezaban, más corazones se abrían, en los barrios, en los templos, en las cárceles, en las escuelas, la misma melodía invisible unía a todos. Ya no importaban las diferencias, ni las heridas, ni los credos. La palabra viva estaba sanando al pueblo, como un río de luz que nadie podía detener. Los sacerdotes comenzaron a hablar de ello en las homilías. Los ancianos contaban que lo habían escuchado en su infancia, que sus abuelos lo rezaban en tiempos difíciles y que ahora entendían por qué Dios había permitido su olvido. Porque debía despertar en un momento de oscuridad cuando el mundo necesitara volver al poder de la oración. El salmo se convirtió en consuelo para los enfermos, en fuerza para los que luchan, en esperanza para los que han perdido todo. Y en medio de esa renovación espiritual, el alma que lo había revivido seguía rezando, en silencio, sin buscar ser vista. No sabía que su voz se había vuelto fuente, ni que su oración se había convertido en camino. Solo sabía que Dios estaba obrando, y eso bastaba. En los hogares, las familias volvieron a reunirse. Encendían velas al caer la tarde y pronunciaban juntos los versos, pidiendo por los que ya partieron y por los que aún caminan. Los niños repetían las palabras con inocencia. Los mayores lloraban sin saber por qué, y todos sentían una presencia suave que los envolvía. Era la misma voz que hablaba desde el principio de los tiempos, la misma que sana, la misma que perdona, la misma que nunca deja de amar. Así el salmo recorrió tierras, cruzó fronteras, se susurró en desiertos y en selvas, en catedrales y en chozas de barro, en altares de mármol y en cocinas humildes. Y donde quiera que se pronunciaba, algo se transformaba, una vida encontraba paz, una herida se cerraba, un corazón volvía a creer. El Espíritu Santo lo guiaba todo,
No había organización, ni campañas, ni promesas humanas, solo fe, fe pura, desnuda, ardiente. Y en esa fe Dios encontró espacio para obrar milagros. Los cielos parecían abrirse, las almas se levantaban del polvo y la tierra, esa tierra latina bendecida por la cruz, se llenaba de luz, de canto, de oración. El salmo olvidado había despertado a su pueblo, y donde antes hubo miedo, ahora había fuego, un fuego que no quema, sino que purifica, un fuego que no destruye, sino que renueva. Y mientras el mundo seguía girando en su ruido y su prisa, en los rincones humildes del continente, una oración antigua volvía a unir el cielo con la tierra. Y cada noche, cuando el alma que lo inició alzaba su mirada hacia las estrellas, sabía que no estaba sola. Podía sentir el murmullo de millones de voces orando al mismo Dios, el eco de generaciones sanadas, el suspiro de un continente que volvía a arrodillarse, no por miedo, sino por amor. Y llegó el día en que el alma comprendió que el salmo ya no le pertenecía. Lo que comenzó en su voz ahora vivía en miles. Ya no era un eco pequeño escondido en su oración, sino una corriente inmensa que recorría los pueblos, las montañas, las costas, los templos y los corazones. El Espíritu Santo había tomado esas palabras y las había convertido en instrumento de sanación para todo un continente. El aire mismo parecía respirar distinto. La fe, que durante años había dormido bajo el polvo del olvido, volvía a brillar con la fuerza de la aurora, y en cada rincón de la tierra el salmo resonaba como una promesa cumplida. En los templos, los sacerdotes hablaban de conversión, de almas que volvían al sacramento, de familias que se reconciliaban después de años de distancia. En los hogares, los hijos pedían perdón a los padres, las parejas volvían a tomarse de la mano, los ancianos encontraban paz antes de partir. Era como si una corriente invisible hubiera descendido sobre los corazones, lavando todo lo que estaba roto, llenando de ternura los lugares donde solo había vacío. En los hospitales, enfermos que habían perdido la esperanza comenzaron a rezar. Algunos, sin poder mover los labios, lo hacían en silencio, con la mente, con el alma. Y en esas habitaciones, donde antes solo se escuchaba el sonido de las máquinas, ahora se sentía un aroma suave, un resplandor leve, como si los ángeles pasaran entre las camas bendiciendo a cada uno. Los médicos no sabían explicarlo, pero muchos empezaron también a rezar, porque donde el dolor toca sus límites, el alma aprende a mirar hacia lo eterno. El salmo se convirtió en un lenguaje común. Los pobres y los ricos, los sabios y los sencillos, los que creían y los que dudaban, todos se encontraban en las mismas palabras, y al pronunciarlas, descubrían que eran hijos del mismo Dios. Ya no importaban las fronteras, ni las diferencias, ni las heridas antiguas entre pueblos. El Espíritu los unía bajo una misma melodía, y América Latina, esa tierra de tantas batallas y esperanzas, empezaba a despertar espiritualmente. Las procesiones volvieron a llenar las calles, pero no con ruido ni con orgullo, sino con humildad. Las personas caminaban con velas encendidas cantando el salmo que antes había sido olvidado. Cada vela representaba un alma sanada, cada voz, una historia redimida. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de pureza. Y mientras el canto se elevaba, muchos sentían que el cielo se abría, como si la distancia entre lo humano y lo divino se hubiera borrado por completo. El alma que había iniciado el rezo observaba desde su pequeña casa, en silencio. No buscaba reconocimiento porque sabía que el milagro no era suyo. Sonreía al ver a su alrededor la obra de Dios florecer. Su corazón ardía de gratitud y comprendió que el verdadero propósito de la oración no es cambiar el mundo exterior, sino permitir que Dios
lo transforme desde dentro, y cuando eso ocurre, el mundo entero se renueva sin necesidad de palabras. El Salmo, ahora vivo en los labios de miles, había pasado de generación en generación. Los abuelos lo enseñaban a sus nietos, los maestros lo recitaban antes de comenzar la clase, los trabajadores lo pronunciaban antes de salir de casa, y en cada voz Dios encontraba una morada. El continente entero parecía respirar oración. Las noches ya no eran oscuras, porque millones de velas encendidas en distintas casas iluminaban el mismo cielo. Era la luz de la fe reconstruyendo la historia. Y así, el Salmo olvidado se convirtió en símbolo de resurrección espiritual, una señal de que Dios nunca deja morir lo que proviene de su amor. Lo que el hombre descuida, Él lo guarda. Lo que el tiempo apaga, Él lo sopla y lo enciende de nuevo. Y lo que parecía perdido para siempre, Él lo transforma en bendición. El alma comprendió al final que el verdadero milagro no estaba en las curaciones ni en los prodigios visibles, sino en la unidad, en la paz que se extendía, en el perdón que corría como un río entre las familias, en la ternura que volvía a habitar en los corazones. El Salmo había sanado generaciones porque enseñó de nuevo el poder del amor. Y ese amor, que brota del corazón mismo de Dios, ahora latía en cada hogar, en cada voz, en cada alma dispuesta a creer. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, el alma se arrodilló una vez más. No pidió nada, solo dio gracias. Gracias por haber sido testigo del poder de la palabra, por haber visto renacer la fe donde todo parecía perdido, por haber comprendido que incluso lo pequeño, lo oculto, lo olvidado, puede cambiar el destino del mundo cuando Dios decide soplar sobre ello. Y al cerrar los ojos, sintió la voz de lo alto, no con palabras, sino con presencia, diciendo: este salmo no fue olvidado, fue guardado, esperando corazones que pudieran amar lo suficiente para hacerlo eterno. Y así terminó la historia, no con un final, sino con un nuevo comienzo, porque mientras exista una sola alma dispuesta a rezar con fe, este salmo seguirá viviendo, sanando y recordándole al mundo que Dios nunca olvida lo que un corazón sincero pronuncia en su nombre.